Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Gracias a Dios por estar nuevamente delante de ustedes, acompañando a aquellos que ven este video. Les damos las gracias de antemano. ¿Qué es lo que nosotros hablamos, que enseñamos, que predicamos? La palabra de Dios. Somos de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Estamos localizados al sur de San Antonio, en el 1623, que es Pyron. Es la calle Pyron, 1623. Predicamos la palabra de Dios, nos basamos en la palabra de Dios, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué se predica la Biblia? Porque tenemos nuestra fe fundada en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de el Todopoderoso y su Hijo y su Espíritu Santo. ¿Qué profesamos? Precisamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Usamos la Biblia, no añadimos, no quitamos, es simplemente una enseñanza bíblica. No es una crítica, no es un tratar de tener una confrontación con nadie, simplemente enseñamos en lo que está sentada nuestra fe. Invitamos a aquellos que quieran acompañarnos en las enseñanzas bíblicas. Los domingos a las 11 de la mañana hasta las 12 tenemos un pequeño servicio. Por situación de la pandemia y que pues realmente pues para qué arriesgar a la gente adulta. Hay personas que son adultos en la iglesia y es preferible que estén en casa seguros leyendo su Biblia. Esperamos que así sea. Bien, esta mañana vamos a ver un versículo en sí que es muy conocido, muy mencionado, y creo que la mayoría de los que estudian Biblia lo conocen o lo conocemos. Hablamos muchas veces acerca de él, hablamos acerca de aquello que pues nos ataña como cristianos. Tenemos el conocimiento de que pues todos tenemos problemas en la vida. Algunos tenemos necesidades de una manera o de otra, pero todos tenemos necesidades. Aún aquellas gentes que poseen riqueza tienen necesidades de algo, porque con el dinero no compras la salud, no compras el amor, no compras nada. Con el verdadero, con el dinero. Tendrás salud, tendrás dinero, pero no tienes paz. Esperemos que no sea ofensivo a la palabra de Dios para nadie, que sea una enseñanza bíblica con un crecimiento espiritual, que es lo que se trata, efectivo y verdadero. Esta mañana vamos a ver el versículo de Jeremías. Al decir Jeremías, yo creo que muchos sabemos ya de qué más o menos de qué se trata. 33:3 es nada más un versículo, pero tiene una enseñanza tremenda que todo cristiano debería saberla y entenderla ampliamente. ¿Por qué? Porque son las promesas de Dios, son la palabra de Dios, lo que Dios promete a aquellos que siguen, buscan la enseñanza, el conocimiento de la verdad bíblica. ¿Verdad? Porque pues pueden decir, no, es que hay muchas verdades. Bueno, realmente sí hay muchas verdades en el mundo, pero la Biblia es absoluta, ¿verdad? Es la única palabra verdadera en la Biblia. Lo que nosotros creemos, procesamos es eso. Jeremías 33:3 nos dice de esta manera: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Es pequeña el versículo, pero es una gran enseñanza. Eso le dijo Dios al profeta Jeremías cuando estaba en la cárcel, estaba encerrado, estaba pasando por tribulaciones. Por eso dice, clama a mí y te responderé. No dice, no, nada más clama a mí y ya, ahí queda, no, dice, y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Pero esa es una gran enseñanza de que Dios tiene el deseo de enseñarnos, de que aprendamos, de que conozcamos su verdad, su palabra, de que conozcamos aquello que Él ha preparado desde hace mucho tiempo para todo aquel que en Él cree. ¿Por qué para que todo aquel que en Él cree? Porque es una necesidad el conocer la palabra de Dios. ¿Por qué dice el cristiano, yo soy salvo, basado en la Biblia? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay un camino a la salvación, no de nuestro cuerpo, no de nuestra vida en este mundo, es de nuestras almas, de la vida eterna. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, dicho esto, permítame hacer una oración. Vamos a poner en manos del Señor. La enseñanza es palabra del Señor. Oremos, pues. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, ponemos todo en tus santas manos, Señor. Prepara corazones, prepara mi boca, mi ser completo, de manera, Padre, que se hable únicamente lo que tú quieres que se hable, lo que tu Espíritu Santo nos guíe. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer esta mañana, aprender un poco más de todo aquello que tú nos enseñas en tu palabra. Bendícela, bendice al que oye, al que aprende, al que escucha. No es un juicio a nadie, es una enseñanza simple y sencillamente. Les gusta, pueden tomarla, no les gusta, pueden dejarla. Depende de cada quien. Es una enseñanza, no es una crítica. Es para crecer en el conocimiento de aquello, Padre, que tú has preparado para aquellos que te buscan y realmente quieren pertenecer a tu familia y crecer más en lo espiritual. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo perdón por nuestras faltas. Bendice a aquellos hermanos que querían estar esta mañana aquí con nosotros, no han podido, por el motivo que sea. Tú conoces corazones, conoces situaciones. Ora según tu bondad y misericordia en cada uno de nuestros hermanos, en cada tu iglesia, en cada siervo tuyo que está predicando tu palabra, Señor. Bendice y, Padre, enternece corazones. Danos discernimiento, entendimiento para poder entender qué es lo que nos estás diciendo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, es una enseñanza un poco larga, pero voy a tratar de contraerla un poco para que no sea tan largo. La palabra de Dios nos enseña que si confiamos realmente en Dios, en el Padre, nosotros tenemos el privilegio, la bendición más grande de la vida del creyente en Jesucristo. Es un privilegio de poder hablar directamente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, en el nombre precisamente de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo como la palabra de Dios nos manda, que pidamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? Al Padre. Podemos ver ahí en Hebreos 4:16, le voy a pedir a ver si que lo busque. Pongamos atención simplemente porque está todo basado en la Biblia, ¿verdad? No hay nada que no sea en la Biblia. ¿Lo tienes? 4:16 de Hebreos. Dice la palabra de Dios: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. 10:19 al 22. Nada, para tomar base firme de lo que estamos hablando, que está en la Biblia. No es algo que esté inventando alguien o yo. Adelante. Capítulo 10, 19 al 22. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Lavados los cuerpos con agua limpia. Lleguémonos confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia. ¿Quién tiene la entrada? Todo creyente. Pero tenemos que tomar en cuenta cuando dice clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando somos niños, que tenemos un problema, ¿con quién acudimos? ¿Con mamá o con papá? ¿Verdad? O con alguien de confianza para pedir ayuda, para pedir algo que uno quiere. Vamos con la familia. Nosotros tenemos la enseñanza bíblica por la palabra de Dios que nos dice, ¿sabes qué? Si estás en situaciones difíciles, clama a mí. No corras con tu vecino, no corras con tu compadre. Primeramente, dobla tu rodilla, clama a mí, que yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas dificultosas o difíciles de entender, ya parafraseando, que tú no entiendes. Yo te las voy a declarar. Pero clama a mí. En otras palabras, ¿qué es clamar? Orar. La oración
Es la forma que Dios nos presentó o nos dejó para poder comunicar con el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es la cosa? Si la oración es tal bendición, ¿por qué es que tantas personas descuidan la oración en sus vidas? Los que siguen son una de las razones. Primero, hay aquellos que no creen que Dios les escucha ni contesta sus peticiones, ¿verdad? Dios nos ha prometido a nosotros una respuesta si le acercamos a Él en la manera correcta, nos acercamos a Él en la manera correcta, que dice Santiago 5:16. Y ve si tiene mucho trabajo esta mañana. ¿Cuál es la manera correcta? Vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por otros para que seáis sanos. La oración de los justos, obrando eficazmente, puede mucho. La oración de los justos, obrando ¿qué? Eficazmente, o sea, con toda fe, puede mucho, ¿verdad? Si hemos pecado contra alguien, tenemos que irnos a Él y pedir su perdón. Si ofendemos a alguien, muchas veces, no, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Pues mira, dice Santiago que no hay persona perfecta, todos ofendemos de alguna manera, en alguna manera, lo dice Santiago, no lo tengo ahorita, pero sí lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ofendemos a alguien? Ir a pedir perdón. Si tal pecado ha afectado la congregación en general, tenemos que confesarlo públicamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, le pertenecemos a Cristo y no podemos estar desunidos como cuerpo de Cristo. 3. Si después de confesar uno no siente perdón, Santiago escribió: confesaos unos a otros vuestros pecados, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahorita. Y en esta forma ustedes o yo puedo pedir a otro hermano que ore con ustedes para resolver el asunto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos dice: clama a mí. ¿Pero cómo? Orando, a manera que se te declare qué es tu situación, mi situación delante de los demás. Porque muchas veces se menosprecia la palabra de Dios o actuamos según nuestro propio criterio, sin tomar en cuenta que nosotros somos cristianos y debemos estar basados en lo que dice la palabra de Dios. Dice en Salmo 50:15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, ¿verdad? Invócame, y vuelve a decir invócame, ¿ve? Clama a mí, invócame. ¿Qué es lo que está diciendo? Pídeme. ¿Qué quiere decir clama? Ya viéndolo en otra forma es gritar, invocar, llamar, ¿verdad? ¿Qué invocamos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Padre. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación difícil. Por eso dije al principio, ¿quién o cuál ser humano no tiene situaciones difíciles? Ya sea económicas, de salud, sentimentales, emocionales, pero siempre hay problemas en nuestras vidas que hay que resolver. Pero hay veces que no vemos la salida. Entonces clamamos por ayuda. ¿A quién? Al Todopoderoso. Si somos creyentes, sabemos que tenemos la entrada libre al trono de la gracia, ¿verdad? Por eso si invocamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él oye y dice: me invocarás. En Salmo 91:15-16 dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y glorificaré. El 16, saciarle de larga vida y mostrarle mi salud. ¿Mostrarle qué? Mi salud, mi salvación, para que se entienda mejor. Es algo que tenemos. ¿Cómo podemos invocar a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que nos ayude a solucionar nuestros problemas, sea cual fuere? Si no tenemos la confianza ni el conocimiento de que Dios oye nuestras oraciones. Hay quienes no creen que Dios no oye las oraciones.
Pero esos que no creen que hay una resurrección es porque no tienen un conocimiento básico de quién es Dios. Tienen otras ideas, oyen otras teorías, oyen otros argumentos, tienen otros fundamentos, pero el básico que es Dios, el creador de los cielos y la tierra, Dios, el creador de la humanidad, prefieren pensar que dependemos, como dicen algunos científicos, de algún animal. Cuando realmente la Biblia nos enseña que el ser humano fue creado y puesto en orden en un paraíso, con unos mandamientos que debería de haber cumplido y que falló el ser humano. No hay tal cosa de cavernícola, no hay tal cosa de que somos granja de quién sabe quién. Hay tantos argumentos que a veces nos llegan, quieren hacernos dudar, porque no quieren aceptar que hay un Dios verdadero. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas tan hermosas que no podemos entender en nuestro estado natural. Por eso que me parece que allí en 1 Corintios 2:14 nos habla acerca de qué actitud debe tener uno acerca de las cosas espirituales, a ver si es. Porque el hombre natural, o el hombre, ¿cómo dice? El hombre animal. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Dice dice animal, dice, porque está la mente ignorante, viven, comen y se reproducen y mueren, es lo que está diciendo, no que sean los animales. En ninguna manera nosotros procedemos del animal. Lo que dice es que para poder entender tienes que salir de ese estado en que te encuentras de ignorancia de las cosas espirituales. Para que puedas entenderlas tienes que buscar la palabra de Dios para aclarar el conocimiento de lo espiritual. El mundo te enseña a vivir en el mundo. El que no tranza no avanza. Quítale a los demás para que tú tengas. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Dios no acepta nada de eso. Por eso nos da la opción de tomar una decisión acerca de lo espiritual y lo terrenal. Lo terrenal es pasajero. Lo vimos en San Juan, en los mensajes pasados, ¿verdad? Así no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, vivimos esa enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos una comunicación, gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nos abrió el camino, ¿por medio de qué? De su cuerpo. Este es su cuerpo. Por eso dijo el Señor en Juan 14, ¿de qué? 6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero déjame decirte algo, amigo, amiga, señora, señor, hermano, hermana, que tenemos la comunicación, tenemos libre entrada al trono de la gracia con nuestras oraciones para comunicar con el Padre. Entonces, ¿por qué descuidamos? Recordamos cuando el Señor estaba pasando las tentaciones en el desierto, que llegó Satanás a tentarlo, ahí en Mateo 4:4 o Lucas 4:4. Si lo tienes, voy a permitir que lo lea a ver si es la Biblia, porque es una enseñanza tremenda que nos dice ahí. Trae mucha enseñanza, pero en particular para este mensaje trae algo muy importante. Adelante. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas con toda palabra que sale ¿de quién? ¿De dónde? De la boca de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios en la Biblia? Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis, iréis y oiréis a mí y yo os oiré. Entonces me invocaréis, a ver mija, en Jeremías 29:12. Ya. Dice la palabra de Dios, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Y qué es? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo a Satanás cuando lo tentó?
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento y alimento espiritual. Si nosotros descuidamos la oración y la lectura bíblica, así como se debilita el cuerpo cuando no comemos bien y estamos anémicos, llegamos a estar anémicos por falta de nutrición, así es con la palabra de Dios. Cuando dejamos atrás la oración, dejamos la lectura bíblica, nos volvemos anémicos. Y se va a llegar a un estado, se puede llegar a un estado, hablando de lo físico, a necesitar una transfusión de sangre para poder reactivar otra vez los glóbulos rojos y blancos. Y así es exactamente igual cuando vamos dejando atrás, cuando hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Dejamos la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos otra vez? Que venga la sangre de Cristo. Volver a tomar, reactivar, volver. Dios nos acepta para atrás. Así hagamos lo que hagamos. Fíjese una cosa, en la historia de Moisés, antes de ser Moisés llamado, cuando salió de Egipto, mató a un egipcio. Y fue un instrumento grande en las manos de Dios. David, el rey de Israel, cometió lo mismo. Hizo muchos pecados. Se arrepintió. Esa es la base firme. Se arrepintió y no volvió a pecar. Y fue un gran hombre de Dios. ¿Quién? David fue y es hasta la fecha el único varón como el corazón de Dios. Que se hable de un ser humano, ¿verdad? Podemos decir, nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero, limpio, puro y santo, que vino a presentarse en sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué es la enseñanza? Que debemos clamar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos debilitando, cualquier vientecito nos tumba, cualquier cosita nos ofende y nos alejamos de las cosas de Dios. Esta cosa de la pandemia no es, no es nada pequeño. Pero hay gente que se va porque no me gusta cómo predica el pastor. Porque no me gusta cómo me ve el hermano. Porque no me gusta. Hay que madurar. Hay que ser más conscientes. Que estamos aquí para alumbrar al mundo, no para hacer oscuridad en el mundo. Cada cosa, cada porción de la palabra nos enseña algo grande y maravilloso. Dice Jeremías 32:17. Dice la palabra de Dios: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada, gracias mío, no hay nada que sea difícil para el Señor. Cada cosa que nosotros le pidamos a Dios, por más difícil que sea, obviamente que no nos va a dar todo lo que pidamos. Recordemos en Mateo 26, la oración del Señor donde le pide que esa copa pase de él. Me gusta mucho ese versículo porque nos deja una enseñanza tremenda. Nosotros queremos que Dios actúe y mucha gente tiene esa enseñanza. ¿Tú exígele a Dios? No hay que exigirle. Dios ha prometido, hay que tener fe y confianza en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Es Mateo 26, 39, parece. A ver. Dice la palabra de Dios: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Gracias. Orando, nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre que si este vaso, ¿cuál vaso? ¿El sacrificio en la cruz? No, todos los pecados iban a ser cargados. Si es posible que este vaso pase de mí. Pero la enseñanza más grande y maravillosa que nos deja nuestro Señor Jesucristo en ello es, pero no como yo quiera, sino como tú. ¿Le concedió Dios Padre a su Hijo eso? No, tuvo que pasar por ahí. Y se quejó en ninguna manera. Dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Al contrario, el Señor ya en la cruz, ¿qué dijo por aquellos que lo habían crucificado? Que habían sido un instrumento para crucificarlo. Ahorita les digo por qué instrumentos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero, ¿quién crucificó a Jesucristo? Pues los romanos, no, nuestros pecados de todo el mundo.
porque Él cargó todo, lo hizo pecado a Él, para que nosotros quedemos con la bendición y la comunión con el Padre nuevamente. Podemos y alcanzamos a entender, qué bueno, pero si no lo entendemos, necesitamos orar más para poder entender que no es la obra mía ni la obra de nadie, sino la obra de Dios Padre para la humanidad en general. Corresponde al ser humano y tiene la libertad de decir sí o no a la palabra de Dios. Conocemos lo bueno y lo malo, pero Dios no va a forzar a nadie. Tenemos la democracia en la tierra política, Dios tiene la democracia divina, donde todos tenemos derecho a tomar la decisión de seguir a Dios, hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Por qué tenemos que tomar una decisión? Porque como podemos hacer lo bueno, también podemos hacer lo malo. En ninguna manera dice, tú no puedes hacer lo malo. Bueno, mientras no tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, hacemos lo malo, porque podemos hacer lo malo, pero podemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y eso nos lleva al camino de la reconciliación con el Padre, por medio de Cristo Jesús, su Hijo, porque Él lo dio para que nosotros tengamos el camino abierto a la comunión nuevamente con el Padre. A veces sabemos 2, 3 versículos y pensamos que ya sabemos todo, pero ni nadie que estudie la Biblia puede decir que ya la sabe toda, porque no es cierto, apenas conocemos. Dice la palabra de Dios, porque no conoces como debes de conocer, porque no has entendido como debes de entender. ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que Dios nos dice, clama a mí. En tus situaciones difíciles, si tienes esa confianza y esa comunión y has aceptado a Cristo Jesús como tu único Salvador, clama a mí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero qué necesitamos para eso? Un arrepentimiento genuino y un conocimiento de aquello que vamos a hacer. Vamos a aceptar a Cristo como nuestro único y Salvador. Pero no quiere decir que no te vas a enfermar, que no te vas a... que no vas a tener que trabajar, que no te vas a morir. La salvación es tener al tormento eterno de tu alma y de la mía y de todo aquel que en él cree. Obviamente, en lo material también alcanzamos bendición, en lo físico, en la vida. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios muestra su amor, ya sea en vida y en muerte. ¿Qué va a pasar? Vamos a dar cuenta de aquello que el Señor nos pidió que hiciéramos. Hay muchos varones, hay muchas mujeres que tienen el llamamiento de Dios, pero prefieren oír el llamamiento del mundo porque han descuidado y han conocido la palabra de Dios, pero han descuidado la oración, la lectura y la práctica cristiana, porque les llama al mundo, les llama, los jala, y a todos, si nos dejamos, ¿qué es lo que debemos estar? Orando constantemente, porque la oración del justo, ¿qué? Tiene, ¿qué? Poder. ¿Qué cambian las cosas? La oración, por medio de ¿quién? De Cristo Jesús y su Padre. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es paciente. ¿Por qué? Porque Él hizo todo para nosotros. Él hizo este mundo para nosotros. Ahí en Jeremías 32, 17. ¿Qué es lo que nos dice? Lo tengo aquí, pero para que vean si no se me quede atrás. Veamos esto. Dale. Palabra de Dios. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada, gracias a mí. No hay nada. Oh Señor. Oh Señor. Y ya vimos lo que dice el 29:12. Dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. No nomás oye, Dios obra. Pero déjame decirle que Dios obra según su voluntad. Hay cosas que nos dice sí, hay cosas que nos dice no. Como le dijo al Señor, no, esa copa no va a pasar de ti. Pero por eso renegó el Señor. No, Él fue y cumplió y fue obediente, dice Efesios 2, del 5 al 11. Fue obediente. ¿A qué? A los mandamientos de su Padre. Fue muerto. Así lo leemos mejor. Es más fácil entenderlo bíblicamente porque nos da todos los datos y detalles acerca de qué y por qué. Podemos tener muchas ideas acerca de la Biblia, podemos tener muchos pensamientos, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso?
¿verdad? Efesios 2, ¿qué? 5 al 11. A ver, adelante. Dice la palabra de Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Hecha con mano en la carne, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos muestra, nos enseña, nos habla todo aquello y todo esto que pasó en el Señor Jesucristo, ahí en Filipenses, en los mismos números 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Vemos entonces el don, el regalo de Dios, la obediencia del regalo de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree, ¿verdad? Vamos viendo las promesas que Dios nos hace. Vamos viendo las bendiciones que tiene el ser creyente, el creer. No nomás creerle al Padre que envió a su Hijo para que nosotros creamos en Él. Y haya en nosotros un arrepentimiento primeramente y luego un conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchas veces nos emociona, nos duele, nos conmueve, pero no hay ese arrepentimiento verdadero. Hay sentimientos, emociones, pero no arrepentimiento. Hay muchas decisiones y pocas conversiones. Si realmente entendemos quién es Cristo, quién es el Padre, por qué lo hizo, cuál es la promesa, por qué nos dice clama a mí, si realmente confías que yo soy tu Dios, entonces debes tener fe y creerme que yo te voy a dar o ya te di todo lo que necesitas en tu vida. Para Dios no hay nada oculto, no hay nada imposible y lo vimos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Lo vimos en el 32, dice de Jeremías, ¿verdad? Dice en la segunda parte del versículo, con tu gran poder y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. ¿Qué hizo con todo? Aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Pero es tu fe y mi fe, el creer que hay un Dios verdadero, el creer que realmente existe un Dios único y verdadero. Es esa fe y esa confianza lo que nos lleva a recibir las bendiciones. Me podrían decir, ¿y usted qué me puede decir de las bendiciones? Déjeme decirle, son muchas las bendiciones que Dios me ha dado y le voy a mencionar poquitas por arribita nada más porque no son las bendiciones, es Él, el Todopoderoso, lo importante, Cristo Jesús para la salvación de mi alma. Yo les puedo decir que en mi vida ha habido muchos milagros y yo soy un milagro viviente. Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida que si las publicara dirían otra cosa, este hombre ya no debería estar aquí, cierto. Pero Él en su gran poder y misericordia me ha dejado vivir para seguir predicando su palabra. Y es lo que hago, y es lo que voy a seguir haciendo hasta que el Señor me llame a su presencia. Sea como sea y donde sea, voy a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es grande su poder y su misericordia. Es grande su bondad y sus promesas son verdaderas. Hoy se clama a mí en tus situaciones. ¿Cuántas madres no han sufrido por sus hijos? ¿Cuántos hijos no están sufriendo por sus madres?
Los hijos andan en las drogas. Ahorita en estos tiempos el mundo ha cambiado tanto. Fíjese que yo tengo conocimiento de allá por los 50. Tengo conocimiento de los 60, cuando empezó el cambio de los jóvenes y que decían que Dios ya estaba muerto en Gran Bretaña. Y salían todas esas versiones y la descomposición más grande del ser humano. Ahora hay tantas cosas, tanto en la tecnología, la mal llamada ciencia, que existen en sus tiempos, los avances. Han pasado tantas cosas. Ya hemos visto guerras mundiales, ya hemos visto necesidad de hambre, de comida en el mundo. Todo hemos visto que este mundo ha pasado por ahí. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, todo comenzó a caminar de otra manera. Todo ha caminado diferente, de los 60, 70, los 80, los 90, cada 10 años, cada década. No cambia la humanidad, cambian los sistemas y los modos, pero no el sistema espiritual. Sigue siendo el mismo. Seguimos muriéndonos igual. Seguimos comiendo de la misma manera, seguimos respirando de la misma manera y seguimos muriéndonos de la misma manera. ¿Cuáles avances? Tecnológicos, porque tenemos el YouTube, porque tenemos Facebook, porque tenemos Internet. Pues son avances tecnológicos. Pero que ¿ha cambiado el ser humano en alguna manera físicamente? No. Espiritualmente, sí. Porque vamos de mal en peor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si los que hemos nacido allá por los 50, 60, ahorita se batalla para convencerles de que hay un Dios verdadero, ¿qué será los jóvenes de esta época? Lo digo porque me consta que hay jóvenes que le dicen a uno al otro, ¿y tú eres religioso? ¿Y tú crees en eso? No existe. Existen los extraterrestres. Oh, sí. Existen los reptilianos. Oh, sí. Fíjese cómo ha cambiado la situación en el mundo. Por eso es necesario estar clamando a Dios constantemente, que nos ayude a entender la verdad de Él. Porque el mundo poco a poco va desechando más a Dios y su palabra y está imponiendo la voluntad humana. Pero no olvidemos lo que dice Gálatas 6:7, que lo lea a veces en la Biblia para que nos quede bien claro. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios nos dice al incrédulo y al creyente. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el ser humano sembrare, eso también segará, tanto en vida como en muerte. Puede decir el creyente, pues que yo no voy a estar en el juicio del trono blanco. Pues no vamos a ser juzgados con el juicio del trono blanco, pero sí vamos a estar ahí. Vean Apocalipsis 19, ahí nos dice, ahí en Corintios, no me acuerdo, el tribunal de Cristo. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña, porque debemos estar clamando constantemente a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces el creyente piensa que ya porque yo digo, ya soy creyente, ¿sí? Podemos aprender la Biblia de memoria, ¿lo tienes? Podemos aprender la Biblia de memoria, podemos aprender a hablar como cristianos, podemos aprender a vivir como cristianos y no ser cristianos. Por eso dice ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Me dirán en aquel día, yo predicaba en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Qué dirá el Señor? Quitado de aquí, malditos hacedores de maldad. Es necesario que estemos conscientes de la situación espiritual. Es bueno preocuparnos por lo material, tú me dices cuando lo tengas. Nada más déjame decir esto. Por lo material, pero es más importante porque lo material es temporal, lo espiritual que es eterno. Adelante si lo tienes, amiga. Según de Corintios 5:10, dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo. Entonces, que se ha hecho
por medio de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo? En vida. Todo lo que hayamos hecho en vida se nos va a tomar en cuenta. No para perdición, sino para bendición de vida eterna. Según los actos que nosotros hagamos, son las recompensas que vamos a recibir. Pero viene el juicio del trono blanco, y viene la segunda resurrección, para juzgar ¿a quién? A los vivos y a los muertos. ¿De qué? De sus obras iguales. Por eso dice en Apocalipsis 19, el juicio del trono blanco. Entonces juzgará a los no creyentes, porque el tribunal de Cristo es para el creyente, y el tribunal del trono blanco, o el juicio del trono blanco, es para el no creyente. Pero déjame decirle, ahí aparece en el 19:20 de Apocalipsis que están los libros de vida, y el que no aparezca en vida, el nombre en el libro de la vida, será echado al lago de fuego. Por eso que debemos entender que el tribunal de Cristo tiene que ver mucho con el juicio del trono blanco, no para juzgar a dónde va, sino para juzgar al cristiano de sus obras hechas en el mundo. Entonces vamos a entregar las cuentas claras al Señor. Por eso que debemos clamar a Dios constantemente que nos dé sabiduría, que fortalezca nuestra fe y que nos llene de su Espíritu Santo. A manera, como dice 1 Corintios 2:14, podamos entender las cosas espirituales. Porque sin el Espíritu Santo en nosotros no podemos entender, se nos vuelve locura, se nos vuelve terrible. Es como el versículo que dice, no te canses, como dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Hacerlo todo como para el Señor, para que no te canses, para que no te dé la obra del Señor en la cara, para que no digas, nomás yo hago todo, nadie hace nada. Cada quien va a entregar cuentas al Señor. El predicador, el que predica la palabra de Dios, es el que tiene que decir, aunque a la gente no le guste. Porque no es un juicio, es una enseñanza, es una exhortación, es una advertencia. Que todo lo que hagamos, vamos a dar cuenta en el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder entender las cosas más ampliamente? Dice, válgame Dios. Isaías 48:6. Dice la palabra de Dios, oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Dale. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Sabes qué? Clamaste, yo te oí, ya te enseñé. Ahora ve. Dice el Salmo 34:4, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde el monte de su santidad. Dios responde, Dios nos enseña, Dios nos orienta, pero la decisión es de nosotros. Dios puede poner en nosotros el querer como el hacer, pero al disponernos a hacerlo es de nosotros. Porque mucho es que Dios no puso el querer en mí. No, Dios te pone el querer y el hacer. Pero para hacer estas dos cosas necesitamos disponernos nosotros a hacerlo. ¿Ya? Sin la disposición de la persona o del ser humano, no hay nada. Porque no nos disponemos a querer entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Clama a mí. Y yo te voy a responder, y te voy a enseñar, y te voy a dar todo lo que necesites para salir adelante. Aquellos que no creen en el Señor, ¿qué es lo que les espera? ¿Qué es lo que dice el Señor? Salmos 6, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, apartados de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¿Ha recibido? ¿Qué está diciendo? No tengas miedo de aquellos que no creen. No tengas temor. Yo estoy contigo. Hay un versículo en la Biblia, ahí en Jeremías, que no recuerdo exactamente, es el poderoso gigante. Búscalo, mija, ahí por ahí tiene que estar.
Ahí está en la Biblia. Son cosas que vienen a mi mente. Cuando la gente no quiere a uno, cuando la gente te desprecia, te ve poca cosa, ¿qué es lo que te dice el Señor? Por cuanto has creído en mí, mira, tú clama a mí, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde el monte de su santidad, ¿verdad? Él me responde, Él te responde. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Aparta de ti y de mí a todos aquellos que no, dicen, entre comillas, yo soy tu amigo, yo soy tu hermano en Cristo, yo te amo. A ver. Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso y gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La protección de Dios, las promesas de Dios de proteger a los suyos es grande y una esperanza tremenda. Las luchas del cristiano no las pelea el cristiano, las luchas del cristiano las pelea el Señor. Por eso hay de aquellos que se pongan con los hijos de Dios. No saben en la que se están metiendo, ciertamente, porque no es conmigo, no es con ustedes, si somos hijos de Dios, es con el Señor. Por eso dice Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Verdad? Por eso no debemos preocuparnos, no debemos temer alabar al Señor. Debemos estar confiados plenamente, clamando al Señor constantemente. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? Son versículos que me llegan a la mente de repente. Yo sé que batalla a veces un poco, por eso tengo que darle un poco de tiempo. Adelante. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tremendo, ¿verdad? Gracias. ¿Contra qué está la lucha constante? Contra ellos. Pero ¿qué dice Santiago? En 4, ¿qué me dijiste? Someteos pues a Dios. 4:19. Son versículos claves para poder fortalecer nuestra fe y tener esa confianza y esa seguridad que Dios nos va a oír y va a contestar la oración, ¿verdad? Porque dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Adelante. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros oirá. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros oirá. No dice pelearte con él, enfréntalo, no, resístelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Toda la palabra de Dios está inducida a que entendamos que tenemos el gran poder de Dios a nuestro favor, pero hay mucha gente que nomás busca la bendición, la protección, pero no quiere obedecer los mandamientos de Dios. No quiere obedecer los estatutos y hace lo que quiere. Y Dios lo permite. Y lo dice, ay, ¿por qué Dios permite? No. ¿Por qué Dios hace? No, Dios no lo hace. Lo hace el ser humano. Aquellos que abusan de su familia. Aquellos que abusan de las personas. No es la persona en sí. Es lo que hay en esa persona. ¿Verdad? Dios no hace mal a nadie. Dios no busca el mal a nadie. Nosotros mismos nos provocamos el mal. Porque aún sabiendo la verdad, no la seguimos. Seguimos nuestros instintos como animalitos. Comemos, vivimos, nos divertimos y nos reproducimos y nos morimos y ya. Si así fuera, pues no. Tarde o temprano, creas o no creas, lo veas o no lo veas, daremos cuentas al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que esté establecido, Hebreos 9:27, que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Ahí vamos. Pero el cristiano tiene la bendición y la protección y la esperanza pues en su Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo. Salmo 17:6. Dice la palabra de Dios, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.
inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. ¿Qué estamos diciendo? Debemos estar constantemente orando. Son estos versículos para tratar de entender que debemos estar todo el tiempo comunicando con el Padre por medio del camino, por medio del que comunica con el Padre, que es el camino, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. ¿Qué Dios oye? Cualquiera que clame verdaderamente con una fe verdadera, creyendo que existe Dios, es oída su oración. Salmo 55:17. Dice para Dios, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y Él oirá mi voz. Tarde y mañana oraré. ¿Es importante la oración? Sí, es muy importante, porque de esa manera fortalecemos nuestra fe. Porque de esa manera tenemos la seguridad que nuestro Padre Celestial nos oye. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos realmente viendo la oración. Dice en Mateo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Quién dice la palabra de Dios? En el mundo se dice, según la manera que lo pides es según la manera que se te da. En el mundo se usan muchas cosas parecidas, pero no iguales. Hebreos 11:6, no acabo de decir, pero es menester entender que debemos rectificar siempre la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Que crea que existe y que es premiador o dador, ¿verdad?, de los que le buscan. Qué tremendo. Son las promesas de Dios que nos amplían mucho el por qué debemos tener esa confianza, esa fe en el Padre y en el Hijo para poder pedir las cosas que uno necesita. Nosotros confiamos a veces en el amigo, en el hermano, en el conocido, pero nunca confiamos en Dios. Siempre confiamos en lo que yo puedo hacer. Y no, estamos mal. Vemos Santiago 1:5 al 8. Santiago 1:5 al 8. Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándele a Dios, el cual da a todas abundantemente y no exagere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Hasta el 11? El hermano que es de baja suerte, gloriarse en su alteza, mas el que es rico en su bajeza, porque él pasará como la flor de la hierba, porque saliendo el sol con ardor, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. No zaire, en el versículo, ¿qué fue? Bueno, ahí dice no zaire, ¿verdad? O zaire, algo así. No dude, para que mejor no se entienda. No dude, porque el hombre que duda, o el ser humano que duda, no piense que va a recibir algo del Señor si lo hace con duda, con miedo. Por eso es necesario afirmar nuestra fe, tener el conocimiento verdadero de por qué debemos estar confiados en la palabra de Dios. Salmo 51:17. Muchas veces nos dicen, exígele a Dios, Dios prometió. Ahí yo he oído enseñanzas de esas, pero ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Que debemos exigirle a Dios? ¿Lo tienes?
Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Debemos de llegar delante de Dios con un corazón humilde, humillado delante de Él. Contrito, o sea, avergonzado de los pecados de nosotros. ¿Nos los perdonó? Sí, sí nos perdonó nuestros pecados, pero ¿valoramos ese perdón? Muchas veces no. Pero dice, cuando llegamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia a nadie. Pero cuando llegamos altaneros y es que tú dijiste, tu palabra dice y me tienes que cumplir, ay, es otra cosa. Éxodo 2:23. Dice la palabra de Dios, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Amén. Estaban esclavizados, gracias. Estaban esclavizados, pero ¿qué hizo el pueblo? Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud, servidumbre, esclavitud. Hay muchos versículos que podemos seguir viendo acerca de todo esto, pero la verdad es esta. ¿Cuánto estamos confiando en Dios? ¿O confiamos en las riquezas? Ciertamente las riquezas tienen algún valor. La palabra de Dios no nos dice que la riqueza es mala. Dice que el amor a la riqueza es el principio de todos los males. Que muchos se han desviado por ir atrás de las riquezas, lujos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? No digo que no se pueda lograr, pero muchas personas sueñan con tener riquezas para hacer lo que quieren. Y lo he dicho, la mayoría de las veces es ¿para qué? Para comprar voluntades, para hacerle a la gente lo que yo quiera, porque yo soy millonario. Dios nos da riqueza y es más hermoso cuando Dios nos da la riqueza. Es más hermoso cuando nos sometemos a Dios y lo ponemos a Él adelante de todas nuestras necesidades. Estamos en problemas en este mundo, estamos pasando situaciones, pues clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Nosotros sabemos que los apóstoles le pidieron al Señor, le dijeron, enséñanos a orar. Estaba en Lucas 11. Son largas las 11:1. A ver si es. Dice la palabra de Dios, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, gracias. La importancia de la oración. Hay gente que toma el tiempo de a orar. Marta, ahí en Lucas 10, 40, 42, pensó en lo material en vez de espiritual. Y podemos ver esa lectura como Marta, la hermana de Lázaro, pensaba en lo material. Ella hablaba en lo material. Y era lo espiritual a lo que Dios se dirigía. Déjame decirte que es muy bonito vivir una vida cómoda, con lujos si es posible. Dios no está en contra de los lujos. Dios no está en contra de que prosperes. Dios no está en contra de que vivas, que goces de este mundo. Lo creó para ti, para mí, para toda la humanidad, para que gozáramos toda la creación de Él. Pero el hombre se ha desviado tanto, o el ser humano se ha desviado tanto de las cosas de Dios, que para muchos seres humanos, muchas personas, la palabra de Dios es vana. Ya no ven a Jesús como el Hijo de Dios. Festejan la Navidad, festejan su nacimiento, festejan su crucifixión, su resurrección, pero en realidad, cuánta fe y confianza hay en todo ello, que es lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo te invito a que leas la palabra de Dios, que te empapes de ella, que busques donde te enseñen la palabra de Dios. Las puertas de este templo están abiertas para todos aquellos que quieran aprender la palabra de Dios. No estoy predicando ni estoy pidiendo nada. Simplemente escucha, te conviene, tómalo. ¿No lo quieres? No tengo por qué pelear con nadie. Es decisión personal de cada quien. El Señor está esperando tu decisión de servirle como cristiano que dices que eres. Y si no conoces al Señor, te invito a que lo conozcas.
que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no algunos, dice todos, toda la humanidad pecaron. Muchos me pueden decir, yo soy buena gente, yo hago buenas obras, que dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios, por gracia soy salvo, por gracia. Es un regalo de Dios. Pero eso no quita que haya condiciones para seguir al Señor. Ahí en Mateo 16:24 nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, para que puedas entender de que tienes que someterte primero a Dios, como dice Santiago 4:7, luego aceptar el llamamiento del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aceptas la herencia que Él nos ha dejado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo te invito a que analices tu vida, que estudies la palabra de Dios, que la analices y no juzgues nada más a la ligera. Lo he dicho y lo repito, un libro no se juzga por su pasta mientras no lo leas completo. Y ya cuando lo leas y veas lo que dice la palabra de Dios, porque alguien me dijo una vez, es que la Biblia dice muchas cosas, ¿sí? ¿Y sabes lo que dice? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Pues deberías de ponerte a pensar, porque dice la Escritura, la misma palabra, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está vuestra salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué libro más maravilloso es la palabra de Dios? ¿Qué libro más hermoso es la palabra de Dios? Si yo les dijera que Dios ha hecho cambios en mi vida tremendos, ¿no? Yo también anduve en el mundo, yo también conozco, pero un día tuvo misericordia de mí y me llamó, me buscó y me halló. Y me llamó a predicar su palabra. ¿Ha costado? Sí. Servirle al Señor cuesta. No es fácil. En ningún lado dice la palabra de Dios que es fácil. Pero es más importante entender que la salvación de nuestra alma depende del conocimiento de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Ahí está el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? Cristo Jesús. Nadie llega al Padre sino por Él. Estás en apuros, clama a Dios y Él te responderá. Pero créele de veras. Créele a Dios que Él está ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra. Prepara corazones, enternécelos, Señor. Lleva al entendimiento a todo aquel que oye, a que todo aquel que escucha. Permítele que se le caiga la venda de los ojos, que pueda entender ampliamente, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos del mundo. Padre, obra en tu bondad, en tu misericordia. Te pedimos por aquellos que están en necesidad, aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que están en enfermedad, Señor, en necesidad económica. Sé con ellos, aquellos niños que padecen hambre, Señor, aquellas personas que no tienen refugio donde estar. Gracias, Padre, porque nos has dado un techo donde estar, nos has dado el alimento oportuno, Señor. Gracias por todo. Bendice pues a tus siervos, a tu pueblo. Bendice a tus misioneros donde quiera que se encuentren. Proveerles lo necesario. Protégelos y guárdalos de todo mal a ellos y a sus familias. Sé con ellos, sé con nuestros hermanos enfermos y prospéralos. Sé tú un médico por excelencia. Te pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, alguna persona que esté sufriendo la pérdida. Se puede decir pérdida, pero sabemos que tarde o temprano nos reuniremos e iremos en el mismo camino. No se han perdido, simplemente se nos han adelantado un poco. Bendice pues a cada uno y a cada persona, fortalécelos. Danos la fuerza para seguir alumbrando en este mundo, Señor. Bendice tu día, bendice tu palabra. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.